y pasó Juan Pablo II en el papamóvil, ¿no? Y era impresionante, era un hombre que solamente verlo con aquella corpulencia que tenía un carisma impresionante, ¿no? Y yo le decía a mi hijo, míralo, míralo, es el Papa, ¿no? Pero seguramente que no sabía y no recuerda en estos momentos pues lo que vio, ¿no? Yo creo que es muy importante, y no sé, creo que es la primera vez que un Papa de Roma viene a México, ¿no? Creo. No. A mí me tocó en el 2002 a Juan Pablo II. Me tocó verlo, de hecho. Sí. Exacto, que ayer bromeaba. Digo, mira, es el segundo Papa porque Ratzinger fue el único que no vino. Sí. Y además es que me pilló de casualidad en Ciudad de México. Yo me iba a ir antes, pero por temas me iba a ir a vivir a Estados Unidos, pero pues me dieron cita como para más tarde y yo estaba además paseando por ahí sí que no me enteré. Porque yo vine como muy poquitos días aquí, pero... Sí. O sea, como esto te enteras, pero no te enteras. O sea, sabes que viene, pero no te fijas cuándo. Y de repente salgo un día a la calle y me encuentro por ahí semejante desmadre. Sí. Muy cerquita donde yo vivía en la Roma entonces. Y me encontré ahí, pues además la curiosidad o digamos la casualidad que justo cuando dije yo, pues, ¿qué es esto? Y me miran como diciendo, pero tú estás tonta o qué te pasa. No lo sabes, ¿no? Claro, yo venía de Europa en aquel momento, entonces yo llegué aquí, estuve unos días, que fue la época en la que me casé, entonces claro, pues yo estaba esperando pues el irme a Estados Unidos y estaba pues diciendo, bueno, pues aquí estoy de mientras de turista, entonces no estaba tan metida en lo que estaba pasando en México y tampoco pues la verdad yo no he sido muy seguidora de las actividades del Vaticano. Y entonces pues de repente salgo a la calle y curiosamente cuando estaba viendo tal el desmadre fue cuando pasó el papamóvil, que mira que es largo el recorrido, ¿no? Sí. Entonces pues fue curioso porque fue un papa muy querido, fue el papa viajero y la verdad es que me quedé así, dije lo que dices tú, ¿no? Wow, qué tiarrón. Sí. Ya estaba mayor. El hombre ya está mayor y de hecho me tocó cuando volví a México a vivir, fue justo cuando él se muere y eligen a Bemus Papa, que sale Ratzinger. O sea, me coincidió el ver las dos cosas, ¿no? Cuando él está en México y justo viniendo yo a vivir a México es cuando se muere el Papa y eligen al nuevo Papa, al Ratzinger. Pues fíjate Jesús y Laura, que bueno, vamos a hablar ahora de Francisco, pero Juan Pablo II, que fue pues el papa más viajero, donde durante 26 años de pontificado hizo 104 viajes apostólicos fuera de Italia por 129 países y 146 recorridos por diversas regiones italianas. Y vino a México en 5 ocasiones, en 5 visitas pastorales. No ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5. De hecho, aquí en la ciudad de Monterrey, Jesús también estuvo. Y incluso hay una zona que es el puente que le llaman el Puente del Papa, ¿no? Que se inauguró precisamente para la visita cuando vino por primera vez aquí a la ciudad de Monterrey. Y sí, la primera visita que hizo en México fue el Papa Juan Pablo II el 26 de enero del año 1979. Y llegó aquí al aeropuerto de Ciudad de México a bordo de un avión comercial de Aeroméxico. Lo primero que hizo al descender de la aeronave fue besar el suelo mexicano en una imagen que sorprendió como yo al mundo, que era la costumbre que él tenía siempre que llegaba a un país que nunca había estado, era arrodillarse y besar el piso, el suelo, ¿no? Y bueno, sí, pues sí. Este fue uno de los... Lo que pasa es que, mira, me están corrigiendo por aquí que Ratzinger sí vino, pero no vino al DF. Ah, ¿dónde vino? Lo que estoy buscando. Me estoy en Guanajuato. Estaba con... de hecho, cuando estaba el presidente Calderón. Fíjate que en este... bueno, hablando de Juan Pablo II... ¿Sí me oís o no? No, no oigo a Laura. Laura se la ha cortado, sí. Bueno, aquí seguimos, ahora se conectará Laura, se la ha debido oír la llamada. No, yo no. Ya te oímos. Fuisteis, bueno, no sé. Nos hemos ido, unos otros. Todos. Todos nos fuimos unos segundos. Lo que me dicen es que fue una parada. O sea, él llegó... estoy muy seguro, pero estuvo...
O sea, él llegó a Guanajuato, por lo visto, fue como una visita, así de ahí va que llegué, porque me voy a otro lado, pero no sé muy bien, ya investigaré. Bueno, lo investigamos. Lo que sí es cierto que, bueno, que Juan Pablo II, tanto en su primera, segunda, tercera y cuarta y quinta visita, estuvo en un montón de sitios y de regiones del país, ¿no? Y la verdad De hecho, decían que México, o me están escribiendo que México es el país que más veces ha recibido un papa. Claro, a lo mejor vino varias veces Juan Pablo II, pero que el país que más veces ha recibido el papa ha sido México. México, sí. Siempre ¿Se ha repetido el papa o no repetido? Claro. Bueno, en este caso, Juan Pablo II, que era, como decíamos, un papa viajero, porque con 104 viajes apostólicos a lo largo de 26 años, pues la verdad es que pues casi no hubo país que no estuvo. Pero fijaros que el Papa Juan Pablo II, que fue, yo creo que el Papa de los más queridos que ha habido por su carisma que antes comentabais y por su idiosincrasia, pero este Papa que tenemos, Francisco, que es un Papa, bueno, argentino, es un Papa hispano, sí, ¿no? Concretamente quiero recordar que va a estar toda esta semana que viene, esta que estamos, o sea, en esta que acaba de llegar, y parte de la que viene, y va a estar en Ecatepet, aparte de Ciudad de México, en Ecatepet, va a estar también en Morelia, va a estar también en Chiapas, y va a estar 2 días en Ciudad Juárez, que también es un símbolo por el tema de, como sabéis, por todos los activistas que hay de los feminicidios y bueno, pues todas estas cosas, sí, va a estar muy apoyando a esta causa, ¿no? Y es como un respaldo que va a aportar ahí el Papa, ¿no? En este caso, pues a Ciudad Juárez. ¿Cómo veis, Jesús, cómo ves tú a este Papa argentino, también viajero, que se le da un perfil, obviamente no físico, pero a lo mejor en cuanto al Papa Juan Pablo II, no son comparables, ¿no? Pero quizá hemos tenido mucha diferencia entre el anterior, entre el Papa emérito, que todavía vive, que es Ratzinger, al anterior Papa Juan Pablo II y a este Papa Francisco. ¿Cómo tú lo ves? Sí, yo al Papa Francisco lo veo también un papa pues carismático, como fue Juan Pablo II. Lo veo un hombre valiente, un hombre que quiere cambiar muchas cosas que no se han cambiado con el paso de los años y que puede dar la impresión de que la institución de la Iglesia pues ha quedado un poco de modé. En cierta manera me recuerda a mí al Papa Juan XXIII, que fue un papa también, decían que de transición, porque cuando fue elegido a la muerte de Pío XII, del controvertido Papa Pío XII, pues todo el mundo creía que era un papa pues para pasar 4 o 5 años, porque ya era muy mayor, y esperando encontrar un candidato adecuado, ¿no? Que este candidato fue pues Pablo VI, ¿no? Que creo que había sido el arzobispo de Milán, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria. Pero Juan XXIII revolucionó a la Iglesia totalmente, montó un concilio y cambió muchísimas cosas. Algunas incluso que cambió retrocedieron hacia atrás, ¿no? Como si dijéramos, pero era un papa innovador. Yo creo que el Papa Francisco también es un papa innovador, va a cambiar muchas cosas, ya las está cambiando, ha enviado mensajes que han escandalizado a muchos creyentes y no tendría que ser así, ¿no? Por ejemplo, ha dicho que el infierno es una fábula y que no es cierto, ¿eh? Esto es unas cosas que ha dicho, ¿no? También ha dicho que todas las religiones que creen en el amor a prójimo, todas son auténticas, ¿no? Todas son verdaderas. O sea, esto está en contradicción con muchas cosas que hemos oído de niños, ¿no? Creo, por tanto, que es un papa innovador y que si le dejan, pues puede volver la Iglesia a recuperar mucha gente que ha abandonado su seno. Es lo que yo pienso. No sé si tú, Laura, lo ves también un poco así.
Sí, de hecho estaba leyendo ahora que el Papa Francisco, al hilo de lo que estabas diciendo, paró en Cuba unas horas a firmar un acuerdo con el patriarca ortodoxo ruso, ¿no? Sí. Precisamente en aras de hacer colaboración conjunta con otras religiones. Sí, es un papa que creo que, más que dentro de la polémica, porque la polémica es como el del golpe de pecho, ay por Dios, ¿qué me estás diciendo, no? De las beatas de antes, sino que la Iglesia, vista desde, pues bueno, a mí me educaron en la Iglesia católica, fui a colegio de monjas, el hermano de mi abuela era el cura, mi abuela era catequista y entonces pues yo sí viví muy de cerca lo que es la religión católica, digamos la educación católica, ¿no? Desde ese punto de vista, pues mi familia estaba muy relacionada con la Iglesia católica, la parte de los curas y las monjas y tal. Entonces sí viví muy de cerca. Fui creciendo y me alejé bastante precisamente por no concibo muchas cosas como, pues a lo mejor son más escandalizadas o no, como el que no acepten a personas del mismo sexo o como una serie de cosas que dices tú, anda, ¿no? Como después me tocó ver en Europa, que bueno, entiendo, como dicen en la película, creo que la de Ángeles y Demonios, que dicen una muy buena verdad al final, cuando el supuesto papa lo eligen, dice, bueno, es que la religión no es perfecta porque el hombre no es perfecto, y el hombre es el que decide cómo la religión se interpreta, ¿no? Y dices, vale, yo estoy completamente de acuerdo con eso, conozco a papas muy, vamos a llamarle progresistas, conozco hasta papas que estarían de acuerdo con matrimonio, o sea, con tener como los anglicanos, otras cosas que me parece estupendo, que haya mujeres, que a lo mejor me prenden fuego a mí, ¿no? Diciendo todas estas cosas por la radio, pero es una opinión personal que no tiene por qué compartir mucha gente, ¿no? Simplemente es una opinión personal mía, donde yo veo, desde mi punto de vista, una religión que para mí, en temas donde la sociedad siempre va mucho más rápido que otras cosas, veo otras religiones que se adaptan antes creo, es una opinión personal, que se adaptan antes a la evolución social, política y económica que tiene el mundo, y creo que la religión católica, el error que está cometiendo es que todavía hay gente más que es que no sé cómo decirlo, en el Vaticano, en diferentes archidiócesis, en, digamos, líneas de la Iglesia que tienen hasta nombre y apellido, porque pues son líneas de pensamiento de cómo debe comportarse, no quiero decir ninguna para que no cada uno sabrá. Conoce varias. Fíjate que Pedro Montero, que nos manda un saludo, por cierto, Pedro, un saludo para ti también y tu familia, nos dice muchas más sombras que luces con Juan Pablo II. Es decir, sí es cierto que siendo un papa muy querido, Juan Pablo II, sí hubo alguna que otra sombra, ¿no? Hubo sombras muy fuertes, como por ejemplo el descubrimiento de todo el tema de pederastia, el descubrimiento Marcial, o sea, hubo varias cosas. De hecho, por eso puso a Ratzinger. Se decía que Ratzinger era el Doberman de la religión católica y que era además extremista. Ratzinger tuvo un papado más light, entre comillas, pero en realidad él era el encargado con Juan Pablo II de proteger tal cual la religión católica como estaba y la aplicación de esa religión católica, bastante retrógrada. Este nuevo papa, claro, pues es que ha empezado a decir una serie de cosas que mucha gente piensa y pensamos, donde dice, bueno, pues soy católico porque me confirmaron y porque me bautizaron y porque lo que sea. Y entonces él ha empezado a decir cosas que no son raras, que es que todo el mundo, a ver, es que tú te crees que vino aquí Adán y Eva se puso a hablar con una serpiente. Ahí se te ha cortado otra vez, Laura. Sí. Se te ha cortado la voz. Sí. No te hemos escuchado esa última parte. Sí, ¿No? Se te ha ido la conexión. Sí, que no se oía la pero voz. Fíjate, Jesús, mientras Laura se reconecta. ¿Ya me escucháis? Ahora sí. Sí, ahora sí. Chico, yo no sé.
será que como estoy hablando de esto, del Papa, a lo mejor alguno está haciéndome aquí hacking con el wifi para que me